Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las herencias transgeneracionales. ¿Sabían ustedes que nosotros heredamos todos los traumas, es decir, eventos traumáticos que han vivido nuestros ancestros? Sí, así es. Y cuando hablo de eventos traumáticos, estoy hablando de cosas pues que realmente han marcado, ¿no? Por ejemplo, violaciones, incestos, grandes infidelidades, adicciones, muertes traumáticas, accidentes, niños que fallecen, qué sé yo, asesinatos, abortos, en fin, todas esas cosas que han generado un gran trauma en las personas, en nuestros ancestros, son heredadas por nosotros. Y claro, por ejemplo, yo particularmente he visto muy de cerca muchísimos casos en consulta, por ejemplo, que les puedo comentar algunos, ¿no? Que normalmente cuando algo no se soluciona con tratamiento tradicional, con tratamiento holístico, de ninguna forma, y aparentemente todo está bien y debería solucionarse, ahí casi siempre hay un componente transgeneracional. Por ejemplo, el caso de una abuela que muere de parto y sus hijas pequeñas la ven morir de parto. Entonces allí, por ejemplo, eh, una de esas hijas, cuando tiene hijas, las hijas no se casan ni tienen hijos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a morir de parto, a pesar que ellas ni siquiera recuerdan a la abuela ni nada, porque murieron cuando, la abuela murió cuando su madre era pequeña. Sin embargo, en los genes ha quedado esa impronta, ahora vamos a ver cómo y dónde, y eso hace que ellas, por temor a morir, pues no tengan hijos, ¿no? Aunque sea de manera sumamente inconsciente, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de un tatarabuelo alcohólico, en cuyo caso, 3 generaciones después, el tataranieto era alérgico al alcohol, porque claro, heredó, para ese clan, el alcohol era muerte, era problemas, era tragedia, y entonces era un poco el tema de que, como eso es así, él se volvió alérgico para asegurarse inconscientemente que no iba a repetir esa tragedia familiar. Y así, ¿no? En los casos de esterilidad, en los casos de las mujeres abusadas, hay bisabuelas abusadas, luego la bisnieta es frígida, justamente por el abuso de la bisabuela, a pesar que no la conoció y vivieron en espacios, tiempos diferentes. Entonces, esto es un tema muy, muy común. De hecho, tú me vas a decir, oye, son creencias. ¿Qué tiene que ver que la bisabuela haya sido abusada para que la bisnieta sea frígida? Pero hay dos grandes corrientes de estudios que dan respuesta a esto. La primera es la epigenética, que es de la que voy a hablar el día de hoy, y en un par de días les voy a contar acerca de los campos mórficos o morfogenéticos, que también son una respuesta a todo este tema, ya con base científica. Así que aquí vamos. La epigenética es todo lo que condiciona nuestros cromosomas, ¿no? Dejando una marquita en nuestro ADN cada vez que nosotros enfrentamos un evento traumático. Y bueno, hasta aquí nada nuevo, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros vivimos un evento traumático que nos remece, hay una marquita que se hace en nuestro ADN que inhibe nuestros genes o que los condiciona a actuar de manera diferente, y es por eso que se produce por mucho estrés el cáncer, por ejemplo, porque inhibe a nuestro sistema inmunológico el tanto estrés y obviamente allí se genera el cáncer. Pero lo raro acá es cómo se transmite, por qué mi estrés lo va a heredar mi bisnieta. Entonces, acordémonos que nuestros genes son el código, es el sistema operativo que decide la forma como opera nuestro cuerpo. Entonces, una de estas 3 formas es lo que se conoce como metilación. ¿Qué cosa es la metilación, Lili? Qué complejo. La metilación es cuando los radicales metilos compactan los cromosomas y eso hace que haya un cambio. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, hay un trauma y una parte de tu ADN se le genera una marca. ¿Por qué? Porque hay una metilación, es decir, algo ocurre que hace que el gen o se inhiba y ya no se exprese ese gen, o que su gen, aparte o de dejar de expresarse, se exprese diferente. Sin embargo, hasta hace algunos años los científicos creían que esta metilación solo era para uno mismo y que en el momento en que se producía la unión del óvulo y el espermatozoide, esa metilación se perdía. Pues ahora se ha descubierto que no es así y que hay parte de esa metilación, hay parte que no se limpia, es decir, hay parte del genoma que no se limpia en la concepción misma. Y pasa, como van a ver en las gráficas que estoy adjuntando aquí,
pasa ya al nuevo ser, ¿no? Esas manchitas o corazoncitos, marquitas marrones, son las metilaciones que pasan del espermatozoide y el óvulo cuando fecunda para que el nuevo ser herede toda esa metilación del ADN y por ende está heredando pues todos los traumas allí, ¿no es cierto? Entonces, ¿y esto por qué ocurre? Esto no ocurre por un azar, esto no ocurre por un capricho. Acuérdense que todo lo que ocurre es para que la especie sobreviva. Todo está dado en el mundo, en la humanidad, en el universo para la supervivencia de la especie. Y aquí lo que quiere es ayudarte a sobrevivir. ¿Cómo así, Lili? Por ejemplo, lo que pasa es que a veces la ayuda viene mal y en vez de ayudarnos nos complica, pero es para ayudar. Por ejemplo, la abuela que muere de parto. La abuela que muere de parto y la hija que ve que la madre muere de parto y queda traumada, quizás en ella queda un trauma, pero a nivel superficial, a nivel de metilación en ella. Pero cuando ella tiene sus hijas de adulta, esa metilación pasa y la hija ya trae en su ADN congénitamente ese trauma. Entonces ya no hay forma que ella quiera pasar por eso. Tiene terror a dar a luz, aunque conscientemente ella diga, no entiendo por qué no salgo embarazada, o no entiendo por qué no tengo hijos, siempre pasa algo y no los pierdo. Entonces es porque en realidad su subconsciente, por decirlo de alguna manera, la parte más profunda, quiere evitar que ella muera, o sea, quiere asegurar la supervivencia. ¿Se dan cuenta? Siempre hay un motivo subyacente atrás para ayudar, o sea, para preservar la especie. Ahora, no les pasa a todas, definitivamente. Es como cuando un abuelo tiene los ojos azules, la abuela los ojos marrones, y hay nietos que salen con ojos azules, otros con ojos verdes, otros con ojos marrones, ¿no? Y al que le toca, le toca. Igual acá. Al que le toca, le toca. Eso en cuanto a la metilación. En cuanto, hay otra segunda situación, que es las histonas. ¿Qué son las histonas? Las histonas son unas proteínas que su trabajo es propiciar que los genes se mantengan unidos. Pero a veces ocurre que por algún motivo estas dejan inaccesibles a ciertos genes. Y ahí también se hereda y se hace este tema de los traumas hereditarios. Y finalmente, un caso que está relacionado con el primero, que es el tema del ARN de interferencia. Cuando esas marquitas de las que hablábamos quedan grabadas en el ARNI o en el ARN de interferencia, esto impide que esta zona donde estaban las marquitas, las enzimas transcriptoras de los códigos genéticos se expresen, o sea, ya los silencia, los desbloquea o los silencia, una de dos. Entonces esos genes quedan o silenciados o genes que antes estaban silenciados se desbloquean. Entonces ocurre esto. Todo esto que les he explicado es desde el punto de vista de la epigenética y es para que se den cuenta que esto tiene una base científica, ¿no? No es un decir. Por eso es que hay patrones repetitivos, hay gente que muere a la misma edad en los clanes, hay gente que pierde toda su fortuna el abuelo, luego el nieto se vuelve a ser rico y a la misma edad el abuelo pierde todo porque son las fidelidades familiares. Todo eso viene en los genes, es un paquete, ¿no? Por ejemplo, las abuelas cuando son víctimas de fidelidad y luego se hace un clan de matriarcal en donde los hijos varones no tienen hijos varones y cuando tienen por ahí un hijo varón, el hijo varón o no se casa o no tiene hijos o es gay o tiene problemas de autismo, en fin. Entonces, tenemos que ser conscientes para poder salir de la repetición. Esa es la idea, salir de la repetición. ¿Y qué podemos hacer, Lili? Bueno, primero, como en toda terapia, una vez que ustedes ahorita, por ejemplo, están pensando en eso, están analizando su árbol, ya tomar conciencia te puede liberar. Segundo, en unos días les voy a poner un audio una meditación para que ustedes puedan desanclar las cargas del transgeneracional para ayudarlos y les voy a poner algunos también ejercicios simbólicos para poder tratar esto. Si ya con todo eso no persiste, bueno, ya tendrían ustedes que hacer un tratamiento transgeneracional específico. Pero, como les digo, la toma de conciencia es lo primero que hay que hacer y muchas veces resuelve el problema. Así que ya saben, analicen su árbol.